Hola chicos, ¿cómo están? Hemos llegado al último grupo funcional que vamos a estudiar durante esta sesión de clases y este grupo funcional va a ser las cetonas. Las cetonas son un grupo funcional formado por los átomos carbono, un doble enlace con oxígeno. Como se darán cuenta, este grupo funcional ya fue mencionado anteriormente, es el grupo funcional carbonilo, pero vamos a hablar de las particularidades de este grupo funcional. Y es como lo pueden ver en esta imagen, si bien tiene dos enlaces unidos con el oxígeno, hablando particularmente del carbono, esto nos deja con dos enlaces libres para que pueda unirse a dos cadenas hidrocarbonadas distintas. De esta manera entendemos entonces que el grupo funcional cetona siempre se encuentra en medio de una cadena, a diferencia de su primo, el aldehído, que lo vimos anteriormente. El aldehído siempre se ubicaba, si lo recuerdan ustedes, en los extremos de las cadenas hidrocarbonadas. Sin embargo, en este caso, las cetonas, importante no confundir, siempre se encuentran en la parte media de una cadena. Entendido eso, entendamos entonces que las cetonas son un grupo funcional o grupo central que se ubica en las partes medias de las cadenas hidrocarbonadas y cuya terminación será ona. Posteriormente vamos a ver precisamente cuál es el nombre y cómo se denominan perfectamente bien estas, pero bueno, es importante que en este punto ustedes conozcan que las cetonas terminan con la terminación ona. Hay diferentes clasificaciones de cetonas, las más importantes y más usadas que van a ser posteriormente analizadas son las monoacetonas, las diacetonas y las triacetonas. Su nombre lo dice, mono, di o tri hace referencia a cuántos grupos funcionales cetona tenemos dentro de la cadena de hidrocarburos. Obtener una cetona se basa en diferentes métodos químicos y diferentes métodos de síntesis química. Los más importantes son la hidratación de alquinos, la ozonólisis de alquenos y la oxidación de alcoholes secundarios. Este último quizás el más importante de todos, recuerden. A través de la oxidación de alcoholes secundarios obtenemos cetonas. Ejemplos de las cetonas hay muchos, de hecho el uso de las cetonas se expande a diferentes índoles, a diferentes lugares, dentro de los cuales destacan que participan en la obtención de diferentes materias primas y son muy usados como solventes. Y justamente en esta palabra solvente es donde encontramos quizás su uso más común. De hecho, la cetona más común es la acetona, ese solvente que usan las chicas para quitarse la pintura de las uñas o el barniz de uñas. Precisamente la acetona, como cabe destacar, y era muy importante y muy fácil entenderlo, es una cetona. Sin embargo, no se limita solamente a eso. Las cetonas también pueden derivarse o usarse en la fabricación de colorantes o también en ciertos solventes utilizados en la revelación fotográfica. Entendido este contexto general de las cetonas, vamos directamente a entender y a intentar nombrar diferentes tipos de cadenas. Ok, muchachos, vamos a empezar con la nomenclatura de cetonas. Como ya lo habían sabido, la nomenclatura es muy parecida entre todos los grupos funcionales. ¿Okay? Aldehídos y cetonas son muy parecidos, lo único que cambia es la posición del grupo carbonilo. Ya se los habían mencionado. En aldehídos los carbonilos están a los extremos de las cadenas y en cetonas están en medio de esa cadena. Por lo tanto, no son grupos terminales. ¿Qué es importante aquí? Básicamente se siguen las mismas reglas. Lo único que hay que indicar es la posición en donde se encuentra el doble enlace al oxígeno o el grupo carbonilo. ¿Okay? Se van a seguir los mismos criterios dependiendo de cuántos carbonos formen tu cadena principal y tus sustituyentes con el uso de prefijos y los sufijos il, etc. ¿Vale? Vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo que está aquí, tenemos una cadena carbonada de 3 carbonos. ¿Okay? 1, 2 y 3. Aquí, ¿cuál es el carbono 1? No es este, ¿ok? El carbono 1 va a ser alguno de los extremos, pero como siempre se toma de ese criterio, el que tenga más cerca el doble enlace al oxígeno, ¿ok? En este caso, pues da lo mismo, no importa si empiezas de la derecha o si empiezas de la izquierda, el doble enlace o el grupo carbonilo va a estar en la misma posición, ¿ok? ¿Cuántos carbonos tienes en tu cadena principal? Tienes 3. Prefijo para 3 carbonos, prop. Por lo tanto, este se llama prop. ¿Ok? Bueno, propano, si fuera un hidrocarburo, sería un propano, pero como es una cetona, va a tener la terminación ona. Por lo tanto, esta se llama propanona. ¿Ok? Solamente hay que especificar en qué posición de tus carbonos se encuentra ese doble enlace. Y en esta ocasión está en el 1, 2. ¿Ok?
Por lo tanto, el nombre de este compuesto es 2-propanona, ¿ok? Ubica el doble enlace y pon siempre la posición, ¿vale? Vamos al segundo ejemplo. Esta es una cadena un poquito más larga, tiene igual nuestro grupo carbonilo, no está a los extremos, por lo tanto sí es una acetona y vamos a nombrarla exactamente igual. Paso número 1, ubica tu cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería hepta, ¿ok? O heptano. Heptano si fuera un hidrocarburo, pero como es una acetona, vamos a ponerle heptanona, ¿ok? Posición del doble enlace con el oxígeno está en el 2, por lo tanto es 2-heptanona, ¿vale? Pero tenemos sustituyentes. Tenemos sustituyentes en el carbono 3 y en el carbono 4, ¿vale? Por lo tanto vamos a poner 3,4, ¿ok? Porque ahí están nuestros sustituyentes. Y ambos son de un solo carbono, ambos son metiles. Tienes 2 de 1. Y cuando tienes 2 de 1 se llama dimetil. ¿Ok? Acuérdate, no es lo mismo 1 de 2 que 2 de 1. ¿Vale? No es lo mismo dos metiles que un etil. ¿Ok? Ojalá esto quede completamente claro. Si lo entiendes, te ahorras muchos problemas. ¿Vale? Pero entonces, en la posición 3 y 4 tenemos metiles, por lo tanto es 3,4 dimetil. ¿Ok? 2-heptanona, ¿vale? Esta, aunque es un poco más larga, no es como ningún problema si ya manejas un poquito la nomenclatura. En el ejemplo número 3 es una acetona cíclica. Aquí, a diferencia de aldehídos, no hay un sufijo específico como carbaldehído en el caso de aldehídos, pero aquí lo único que se pone es el nombre del ciclo y la terminación ona. Por ejemplo, este es un ciclo de 6 carbonos. Se llama ciclohexano, ¿ok? Si fuera un hidrocarburo, pero como es una acetona, entonces se llama ciclohexanona, ¿vale? Acuérdate de esta terminación, ona, ¿va? Aquí vámonos a un ejemplo al revés. A partir del nombre vamos a obtener la estructura y puedes ponerlo en estructura de varillas o puedes ponerlo en fórmula semidesarrollada como te sea más cómodo. A mí se me hace más cómodo usar varillas, aparte no escribes los hidrógenos, entonces está más rápido. Pero fíjate, pon atención. ¿Cómo lo vamos a construir? Lo vamos a construir del final hacia el principio, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hexanona, 6 carbonos, ¿ok? Entonces tú pones tus 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Aquí ya están tus 6 carbonos. El doble enlace está en la posición 3, ¿vale? Entonces cuéntale, 1, 2, 3. Aquí pones tu doble enlace al oxígeno, ¿va? Y ahora ya son 3 hexanona. ¿Qué es lo único que nos falta? Poner el sustituyente, el metil, ¿ok? ¿En qué posición? En el 2. ¿Cuántos? 1, ¿vale? Entonces, 1, nada más, ¿va? Creo que es básicamente lo mismo. Practica las dos formas, practicas tanto poner los nombres como obtener las fórmulas, ¿va? Vamos a ver un ejemplo más. El ejemplo final es una acetona que no está tan sencilla, que de verdad es un caso un poco complejo, pero no es nada que no puedas hacer. Ya te hablaron de la clasificación de las cetonas, mono, di y tricetonas, ¿ok? Este es un ejemplo de una dicetona porque tiene dos grupos cetónicos en posiciones diferentes, ¿ok? Vamos a ver nada más cómo se nombran y qué es lo que tienes que hacer. Básicamente lo mismo que en todos los grupos funcionales, ubicar tu cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La que tiene más carbonos enlazados entre sí ininterrumpidos, ¿ok? En este caso tiene que abarcar los dos grupos cetónicos, o sea, tu cadena principal tiene que abarcar los dos dobles enlaces, ¿ok? Por lo tanto, tu cadena principal sería básicamente esta, ¿ok? ¿Va? Y tendrías una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿vale? Por lo tanto, esto sería un octal. Aquí estaríamos súper tentados a ponerle octanona. Y no está mal, pero no es correcto, porque tienes dos grupos cetónicos. Entonces, tienes que ponerlos o considerarlos en tu nombre, ¿ok? En este caso es octano, di, porque son dos grupos cetónicos, ona, ¿ok?
octanodiona, ¿va? ¿Qué tenemos después? Tenemos sustituyentes. Antes, la posición de los grupos carbonilo. Este está en el carbono número 2 y este en el carbono número 7. Por lo tanto, es 2,7 octanodiona, ¿ok? Vamos a ubicar ahora nada más nuestros sustituyentes. Aquí tenemos un sustituyente de 2 carbonos, es un etil. Aquí también tenemos un sustituyente de 2 carbonos, otro etil. Un sustituyente de 1 y otro sustituyente de 1, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente contarlos. ¿Cuál es mi carbono 1? En este caso, cualquiera de los dos. Si tú empiezas a contar de cualquiera de los extremos, terminas exactamente en las mismas posiciones. Vamos a elegir este como carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Vamos a darles el orden alfabético para poder nombrarlos. ¿Qué va primero? ¿Etiles o metiles? Primero van los etiles. Entonces, los etiles están en la posición 3 y en la posición 6. Por lo tanto, tendremos 3,6 dietil, ¿ok? Dietil, 2 de 2, y 4,5 dimetil, 2,7 octanodiona, ¿ok? Es un ejemplo raro, es un ejemplo complejo, pero nada que no puedas hacer, ¿ok? Cuenta tu cadena principal, revisa las posiciones de los dobles enlaces, las posiciones de los sustituyentes y todo se va a facilitar igual, ¿ok? Sigan estudiando, cuídense un montón, no le tosan a nadie encima y nos vemos. Cuídense.